Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre óptica. Vamos a analizar cuando tenemos dos medios y en los cuales la luz pasa de uno al otro medio. El primer rayo, que es el que incide sobre la superficie, se va a llamar el rayo incidente en el medio 1. Y vamos a tener un medio 2 donde el rayo va a quedar refractado dentro de ese medio. Igual se nos va a formar un ángulo en el primero y en el segundo rayo, con respecto a una línea que se llama la normal. Ok, tenemos el rayo incidente acá, tenemos el rayo refractado en el segundo medio. Llámese por ejemplo del aire al agua. Cuando un rayo de luz llega con respecto a esta línea de puntos que se llama la normal y incide sobre la superficie, entonces vamos a tener un ángulo que se forma en el rayo incidente y un ángulo que se va a formar dentro de el agua, por ejemplo, cuando la luz pasa a ese medio, al medio 2. Aquí vamos a tener entonces un ángulo del rayo refractado, que va a ser el ángulo 2. Vamos a tener también los índices de refracción en ambos medios, que es la diferencia que hay entre las velocidades de la luz de el medio 1 al medio 2. Tenemos por ejemplo entonces que el índice de refracción de un medio se denota con la letra n y se calcula dividiendo la velocidad de la luz en el vacío, que es un número fijo conocido con la letra c y que se representa como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Eso lo vamos a dividir entre la velocidad de la luz en el medio determinado. Entonces nos va a quedar n es igual a c entre v, donde n va a ser entonces el índice de refracción en ese medio. Para esta fórmula también podemos darle vuelta. Si nos dan el índice de refracción, intercambiamos con la v y así vamos a poder averiguar cuál es la velocidad de la luz en el medio. Así es que si nos dan la velocidad de la luz en un material, podemos averiguar su índice de refracción, y si nos dan la velocidad de la luz, siempre nos darán la velocidad de la luz en el vacío. Los índices de refracción de algunas sustancias, por ejemplo el hielo, la sal, el diamante, el vidrio, el alcohol etílico, el agua, la glicerina, disulfuro de carbono, aire y cuarzo fundido. Esos son los índices de refracción. Con estos índices de refracción y la fórmula anterior podemos averiguar la velocidad de la luz en cada uno de esos materiales. Ahora tenemos, por ejemplo, la velocidad de la luz en el cuarzo fundido. Tenemos que averiguarla y sabemos que el índice de refracción es 1,46. Aplicando la fórmula, la velocidad de la luz en el medio, o sea en el cuarzo fundido, va a ser igual a C, que es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8, dividido eso entre el índice de refracción de el cuarzo fundido, que sería 1,46. Y el resultado de esta operación nos va a dar 2,5 por 10 a la 8. Esa sería entonces la velocidad de la luz en el medio, o sea en el cuarzo fundido. Aquí vamos a tener entonces también la ley de Snell, que nos indica cómo podemos averiguar
con 3 datos el dato que nos falta. Es decir, si tenemos 2 índices de refracción, cuando un rayo de luz pasa de un medio al otro, podemos averiguar si tenemos el ángulo incidente y tenemos los índices de refracción de los 2 medios, podemos averiguar cuál es el ángulo del rayo de luz que se refracta dentro del otro medio. Para esto vamos a necesitar el primer ángulo, el primer índice de refracción para averiguar el segundo ángulo, y vamos a tener el segundo índice de refracción, o sea, el índice de refracción en el segundo medio. También vamos a tener otra forma. También podemos averiguar un índice de refracción si nos dan los 2 ángulos y nos dan el primer índice de refracción. Todo sería de despejar la fórmula. Otra fórmula que podemos usar es la fórmula que nos dice que en términos de la velocidad de la luz, sería la fórmula que tenemos aquí abajo. Que es el seno del primer ángulo entre el seno del segundo ángulo es igual a la velocidad de la luz en el primer medio entre la velocidad de la luz del segundo medio. Eso cuando no tenemos los índices de refracción, pero si nos dan los índices de refracción, podemos utilizar la fórmula de arriba. Si tenemos las velocidades, entonces sí, perfecto, podemos averiguarlo por medio de las velocidades aplicando esta otra fórmula. Ahora vamos a pasar a un ejemplo por medio del cual vamos a aplicar esta fórmula, la número 1. Aquí vamos a tener un rayo de luz que proviene del aire. Ese va a ser nuestro primer medio, que va a incidir sobre una superficie de vidrio. Este va a ser nuestro segundo medio, con un ángulo de 30 grados. Ese va a ser el ángulo, el ángulo del primer medio. Y vamos a calcular el ángulo refractado, es decir, vamos a calcular el ángulo en el segundo medio. Bien, para esto vamos a tomar en cuenta que el primer medio va a ser el aire y el segundo medio va a ser el vidrio, que vamos a tener 30 grados de ángulo en incidente y que el ángulo 2 en el rayo refractado lo vamos a calcular. Tenemos los índices de refracción en ambos medios, en el aire y en el vidrio. En el aire el índice de refracción es 1. Igual en el vidrio el índice de refracción es 1,5. El primer ángulo son 30 grados y el segundo ángulo, que es cuando la luz pasa al vidrio, eso es lo que vamos a averiguar. Aplicando la fórmula, sabemos que tenemos que despejar el ángulo 2. Entonces tomamos la fórmula y despejamos esta parte, sen de ángulo 2. Entonces lo que está multiplicando acá, que es n2, pasa a dividir acá. Y como resultado, vamos a tener el sen del ángulo 2. Ahora vamos a ponerle números a esto. El índice de refracción en el primer medio, que es el aire, es 1. Va a estar multiplicado por el seno del ángulo en el primer medio, que son 30 grados. Eso va a estar dividido entre el índice de refracción del vidrio, que es 1,5. Y eso está como resultado 0,33. Pero este 0,33 todavía falta un paso más. Eso es igual al seno del ángulo 2. Todavía tenemos que despejar esa parte. Este sen que está multiplicando al ángulo 2 lo voy a mandar al otro lado.
el sen se manda como sen a la menos 1, la inversa del seno. ¿Recuerdan en la calculadora? Shift sen. Ok, mandamos el sen al otro lado como sen a la menos 1 de 0,33. Eso va a ser igual al ángulo 2. Y el resultado va a ser 19,47 grados. Entonces aquí vamos a tener la medida del ángulo 2, es decir, del ángulo refractado. Tenemos entonces los datos. Y ahora ya completamos que el ángulo 2 es 19,47 grados. Tomando en cuenta entonces que el ángulo original de 30 grados se nos cerró un poco a 19,47. Y en este punto, si queremos, podemos también averiguar la velocidad de la luz en el medio, o sea, en el vidrio. Simplemente utilizando la fórmula pequeña, despejando la v, pasamos a multiplicar al otro lado y la n a dividir. La velocidad de la luz en el medio, que va a ser el vidrio, va a ser igual a c, que es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8, dividido entre el índice de refracción del vidrio, que era 1,5. Y el resultado de esta operación, 3 por 10 a la 8 dividido entre 1,5, nos va a dar como resultado 2 por 10 a la 8 metros por segundo, que esta va a ser entonces la velocidad de la luz en el medio, o sea, en el vidrio. Ahora tenemos algunos datos sobre la reflexión total interna. Vamos a ver cómo un rayo de luz que está dentro de un medio, por ejemplo el agua, pasa al aire. Vamos a ubicar el rayo de luz, la fuente de luz, acá. Vean ustedes lo que va sucediendo cada vez que movemos el ángulo. Vamos a tener en el primer caso que la luz pasa al aire sin hacer ninguna variación. En el segundo caso, vean que la superficie del agua va a hacer la función de espejo. Una parte va a salir del agua, otra parte va a quedar dentro del agua reflejada. Entonces, estos rayos de color verde son los que se reflejan dentro del agua. Una parte de la luz se refleja, la otra parte se refracta hacia afuera. En cierto ángulo vamos a obtener, con respecto a la normal, un rayo reflejado que tiene el mismo ángulo con respecto a la normal, y siempre va a ser así. Cuando la luz se refleja va a formar un ángulo igual respecto a la normal, solo que en la otra dirección. Y en los tres casos se va a reflejar igual. Ahora vamos a ver qué sucede con la luz refractada, es decir, la luz que pasa hasta el aire. Vamos a tener que en el caso de la normal, si lo alineamos con la normal, toda la luz se va a refractar hacia afuera. Pasa del medio 2 al medio 1. Completamente hacia afuera. No vamos a tener ninguna parte de la luz que se nos refleje adentro, porque bueno, se reflejaría dentro de la misma normal, pero esta pasaría al aire. En el otro caso, cuando inclinamos un poco la luz o el foco dentro del agua, vamos a ver cómo el ángulo que se forma con la normal dentro del agua y el ángulo que se forma con la normal fuera del agua difieren un poco, es decir, el ángulo se abre un poco más al pasar al aire. Y eso va a ser sucesivamente lo que sucede si seguimos inclinando. Vean que en este punto, tanto inclinamos el ángulo que el rayo que se formó hacia afuera con respecto a la normal nos está dando un ángulo de 90 grados, es decir, el rayo se refractó en el aire, pero con la línea del agua. Eso es lo que se llama el ángulo límite o ángulo crítico. Es el ángulo máximo que podemos nosotros darle a la luz para que el rayo refractado fuera del agua coincida con la línea del horizonte, con la línea del agua. Después de ahí lo que sucede es que la luz ya no va a salir al aire,
la luz se va a quedar dentro del agua, ya no hay luz en el aire. Ya pasamos el ángulo límite, entonces a partir de ese momento toda la luz se va a reflejar dentro del agua. Entonces la luz se va a refractar hasta el ángulo límite que es este. Después de ahí, simplemente se va a reflejar dentro del agua. El ángulo límite, que se conoce también como ángulo crítico. Después de ahí, la luz se va a reflejar únicamente.